Me podríamos funciona. ver también, no sé si como Sí. mismo ejemplo, algo que fuera en 4 puntos de fuga, que creo que no. Que tanto. Ok, bueno, Es espérenme. que, no sé, tengo como una idea, pero Todo bien. me da miedo como Mire, enfrentarme a eso, pero tampoco lo he hecho. yo le ayudo hasta, o sea, yo no me voy a hacer el loco con eso, también para que no haya la duda de, este man no enseña eso porque no lo sabía hacer. Todo bien. No, yo ahorita se lo muestro, y se va a dar cuenta que además 4 puntos de fuga en realidad son 5. Pero ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de todo bien. Entonces, vamos a empezar desde una base. Recuerden, lo más importante es que ese pie, entre comillas, tenga lógica. Porque de ahí en adelante se puede hacer teóricamente cualquier cosa desde que cada objeto esté ensamblado a un objeto anterior. La rotación libre y la proyección libre funcionan, pero entonces que aquí esté ese primer asidero lógico. ¿Listo? Entonces, si esto está haciendo parte de su entrega final, ya sea en el mismo papel o debajo de una hoja de pergamino o como sea, veríamos la retícula de perspectiva. Entonces, vamos a plantear primero que todo la mitad. Quieren que esto se vea más simétrico, encuentren la mitad, sea lateral o con las diagonales, y tracen una línea vertical para que sepan dónde estaría el centro de su siguiente rombo. ¿Listo? Entonces vamos a jugar con un diseño diferente. No he hecho muchos árboles gorditos, entonces voy a ir por ese lado ahorita. Y ahora vamos a plantear dónde estarían los diferentes puntos de origen para las ramas. Entonces vamos a encontrarle también mitades acá. En la práctica le estoy poniendo longitudinales a esto. Vamos a tener aquí el origen de una rama. Vamos a tener aquí otro origen. Y veamos cómo nos va hasta ahí. Entonces, si queremos que haya una correcta separación entre una rama y otra, tenemos que planear el diseño de tal manera que no se vaya a llenar de tangentes. Por ejemplo, si lo dejo hasta acá y la rama hace, o la copa hace esto, eso es un ejemplo de tangente. Eso no debe ocurrir. Las tangentes no son solamente para composición. Al interior de los objetos, o en un retrato, en un personaje, también hay que cuidar que una silueta no interrumpa a otra. Entonces, por eso le voy a hacer esta extensión vertical al árbol, y ahora vamos a buscar que hacia acá y hacia aquí haya suficiente separación también. Ahí estoy encuadrando bien. Listo, sí. Por ahora no hay demasiado problema con esto, solo me voy a dar un poco más de espacio vertical. Entonces, voy a empezar a cambiar también la rotación de este nuevo rombo, y también este de aquí. Este es pequeño, este es mediano, porque esta base también es más grande que esta otra, pero igual, todas esas son decisiones de diseño. Como también es una decisión de diseño, hacer esto. Curva que empieza convexa y termina cóncava y viceversa. ¿Listo? Cuando yo te recomendaba que en la medida de lo posible sustituyeras cilindros por prismas de lados curvos, no necesariamente es porque van a quedar mejor, pero su control definitivamente va a ser más grande. Es mucho más sencillo, sí. Sobre todo si este ejercicio todavía les da problemas, pues la idea no es, entonces le doy el esquinazo al ejercicio, pero que no se vuelva solo proyecciones de óvalos. ¿Listos? Que se haga así mientras por fuera sigues practicando óvalos, porque eso sí es necesario para que el dibujo vaya ganando cada vez competencia, sobre todo en el control de formas orgánicas. Entonces lo mismo, otra vez voy a jugar con curva, que primero es convexa y luego es cóncava. Y de ahí ya saco las ramas del árbol. Ya saben, el que tenga preguntas durante cualquiera de estos demos, sin lío bótelas y hablamos de qué más se puede mejorar. Entonces, una vez estoy aquí, voy a decidir qué hacer con las copas. Creo que jugar con discos no es, o sea, aquí yo estoy hablando como de lo que me gusta, ni siquiera es que toca hacerlo así. Entonces, recordemos, lo que yo voy a hacer a continuación es usar esta forma, pero no le voy a dar esta y esta envolvente. Voy a jugar con una forma ovalada, pero esa forma ovalada, un momento, aquí sí estoy por fuera, entonces voy a jugar con una forma ovalada, pero le voy a dar envolventes que tengan una orientación diferente. ¿Listo? Pero, de nuevo, en ningún momento voy a decir es que así toca hacerlo, simplemente creo que así puedo resultar en un buen diseño. Entonces voy a partir de el mismo rombo para saber en qué dirección tiene que apuntar el rombo nuevo. ¿Listo? Eso va a ayudar a que se sienta como más auténticamente controlado. Pues, aunque podría ser el caso que las copas de los árboles tengan todas la misma rotación, pero yo prefiero
Estoy eligiendo que no sea así. Y aquí vamos a extender este. De hecho, valdría la pena extenderlo todavía más. Y empecemos a llenar esto de óvalos. Aquí hay uno. Y esta podría llegar a ser un poco más... No, yo creo que el que necesita ser bien grande es este de acá. Que se lea como pasa con muchos árboles que sus ramas secundarias son como nuevos retoños, pues. Entonces no hay lío con que estos sean tan pequeños. Aquí va a haber un óvalo pequeño. Y aquí sí va a haber un óvalo considerablemente más grande. Obviamente estoy trabajando con cierta prisa, pero, o sea, ni siquiera, yo no soy muy, ¿cómo se dice? No es tanto problema que las líneas tengan una apariencia medio informal desde que se note que se está haciendo estructura. Creo que Alfredo nos da un ejemplo también de cómo una bocetación puede ser así como libre, pero se siente que está correctamente estructurada. Obviamente, si al momento de hacer esto en bolígrafo empiezan a sobrecargar esa estructura hasta el punto de que ya no la lean, ahí tienen dos opciones: pergamino encima para dibujar el dibujo final, o esto se hace en 2H, cosa que no importa que estén agregando líneas y no borren nada. En el momento en que ustedes tengan una estructura borrable y borran, empiezan a devastar esa estructura. Bueno, al borrar no están corrigiendo. Entonces digamos que yo quiero borrar acá, me voy a llevar como 3 estructuras, eso no debe ocurrir. Uno simplemente vuelve a trazar, de pronto uno dice, ya agoté el 2H, ahora paso a bolígrafo y luego rápido. ¿Listo? Como voy a trabajar en BrushPen en la versión final, pues no hay tanto lío con que estas líneas se vean un poquitico caóticas, pero que no se pierda ese sentido de estructura. Ahora le voy a dar otra pista para que esto se sienta más orgánico. Mira lo que voy a hacer aquí. Le voy a sacar una extensión curva en la base, que no parezca que surge de la nada. ¿Listo? Lo mismo por acá. Y también en la base me voy a inventar sus raíces. Es decir, que como pasa con muchos árboles silvestres, en la base tienen otras plantas, pueden tener hongos, pueden tener un montón de cosas más. Esto ya tengo una estructura, lo único que me está faltando son las envolventes, por lo menos del disco superior. Aquí y acá puede funcionar. Yo creo que al menos uno de estos dos debería ser más grande. Este valdría la pena extenderlo, entonces básicamente voy a hacer como una extrusión con este óvalo, sin ir a quedar tangentes. Tenle mucho cuidado. Y aquí en la práctica esto se presta para crear una primera envolvente, y este sí puede ser pequeño. ¿Por qué estoy haciendo este cambio sobre la marcha? Como lo hice en el primer ejercicio que no está grabado, el del árbol que está en el tablero, estoy tratando de que no se lea como, es un cuerpo y tiene 2 bracitos y ya. Estoy tratando de que se lea una jerarquía mucho más fina, donde vemos un módulo grande, uno mediano y otro muy pequeño. Eso hace que la lectura de este objeto sea más orgánica. ¿Listo? Entonces ahí ya podríamos empezar a trabajar, sí, allí creo que ya podemos empezar a entintar. Entonces vamos a ello. Fíjate que aquí voy a hacer un cambio, es un cambio del que ya había hablado en otra ocasión, pero se va a ver aquí también. Voy a sugerir la presencia de corteza. ¿Listo? Pero si hablo de un ritmo orgánico para esa silueta, esta, por decirlo así, como baldosa o teja, yo no la voy a repetir hasta la saciedad. Se puede hacer una más pequeña y otra más grande. Exactamente. Aquí podría ser 1, 2 y 3 y luego acá una larga. Cuando hablamos de un carácter orgánico en algo, es que se sienta o que recuerde lo que está vivo, y parte de lo que hace que se sienta así es que no sea completamente repetitivo. Por eso la silueta que más critico yo es no tanto la lisa, algo completamente lisa se puede ver muy bien, sino quiebres de silueta. Hay estudiantes que, por ejemplo, en segundo semestre empezamos a hacer personajes y el pelo lo hacen como si fueran mechones, pero no dice, como eso se ve industrial. Como si lo va a hacer el pelaje, por ejemplo, a una criatura o algo, ese ritmo también tiene momentos que son más largos, que son más cortos, que son... ¿sí? Lo orgánico no es alocado, sino muestra un ritmo que es más denso. Entre más repetitivo se vea, más artificial se ve, es lo que estoy tratando de decir. Entonces aquí lo mismo, de vez en cuando voy a poner algunas de estos quiebres que sugieren corteza, y de vez en cuando esos quiebres van a ser más largos. Y cuando llego aquí a la base, aquí hay una esquina, entonces aquí también puedo jugar con esa acumulación de corteza. Entonces yo puedo empezar desde algo completamente geométrico, y si quiero, porque eso sí es opcional, ustedes lo pueden dejar bien geométrico, pero si quieren le pueden dar un carácter un poquito más orgánico. Esto
Que sea una decisión y de preferencia una decisión producto de exploraciones, no una decisión de último momento, porque eso de pronto no es tan bueno para la entrega. Ahora, cuando llego acá, tengo que decir también qué le hago a esto. Creo que valdría la pena. Primero que todo, me estoy dando cuenta que este óvalo debería ser más grande hacia el lado. Si no, se va a ver con una simetría toda extraña. Entonces voy a dejar que haga contacto, pero que haga contacto ya entrando una silueta en otra, no, o sea, que no haya tangente. Que no haya, exactamente, que no haya tangente. Entonces voy a jugar aquí, podría ser siempre va a ser la palabra clave porque no tiene que ser eso. Yo estoy eligiendo qué hacer con el diseño, no quiero que sea completamente liso, por eso lo estoy haciendo así, pero no significa que esa es la única manera de trabajar. Ahora bien, si yo trabajo esto así y cambio los otros dos, eso se va a ver más bien aleatorio y probablemente se va a ver mal. ¿Listo? Yo en última lo que estoy haciendo es creando un árbol que en sí mismo, y esto no es obligatorio que lo hagan todos, es algo que a mí me gusta mucho hacer, por el tipo de trabajo que me gusta hacer y que me gusta seguir. Un árbol puede ser una evidencia del mundo al que pertenece, en este caso un mundo donde esa geometrización se junta con un cierto tipo de, llamémoslo, caricaturización de las cosas. Se parecen los árboles del Lobrachi. Sí, eso estaba pensando yo también. Y sobre eso que dijo Dana, uno con frecuencia, sin saber, habla desde el horizonte de referencias que uno tiene. Sí, digamos, hay gente que, por más que trate, ha sido hasta chistoso cuando ha pasado eso con algunos estudiantes, uno, no importa el tipo de requerimiento de comunicación que uno pone, todo le sale metal, todo le sale manga, todo le sale gore. Es como, si usted habla de lo que cree que sabe. Y a veces el universo de referencias o el horizonte de referencias es tan angosto que literalmente hay una o dos cosas ahí. Entonces ni siquiera es que me gusta el manga, me gusta Naruto. Es como, bueno, sí, listo, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Sí? ¿Qué más hay? ¿Qué otra cosa sabe? ¿Qué otra cosa cree que sabe? ¿Listo? Entonces no es accidental, como ustedes lo saben, ya porque me hayan visto hacerlo, porque si alguna vez han curiosidad en mi Instagram, cuando yo tengo la oportunidad de dibujar sin ningún tipo de requerimiento, yo voy a ir generalmente a máquinas o a animales antropomorfos. En los últimos años más, sobre todo a máquinas. Entonces aquí voy a seguir agregando sugerencias de corteza. Y cuando llego aquí a la base, donde yo puse una serie de elementos que quiero que se lean como vegetación. Uy, un momento. Vale la pena abrir un poquito el plano, solo un poquitín. Eso. Entonces aquí en la base estoy sugiriendo, esto es más secundario, pero fíjate, en última, si fuéramos a analizar cada uno de estos que estamos haciendo acá, pie y proyectamos libremente. ¿Listo? Pero este tipo de detalles, si los llegan a considerar innecesarios o demasiado complejos, no los hagan. Por eso, la razón de ser de la economía de la entrega es precisamente, o por lo menos ese es el ideal, que al haber una cantidad limitada de objetos, su control sea lo más alto que pueda. ¿Listo? No es malo que haya más, pero siempre que sea una decisión. Entonces, listo, creo que tengo el árbol. Y ahora surge el problema de la iluminación del que habíamos hablado. Si solamente empiezo, sobre todo en una página completa, el problema de la iluminación con frecuencia se vuelve un problema de no sé qué hacer, entonces mandemos una textura que cubra todo. Y eso no necesariamente es bueno. Por eso yo insisto siempre en el tema de los mapas de iluminación. Primero que todo, eligen la posición de su fuente de luz. Después de eso, vamos a empezar a jugar con siluetas, y bien atentos acá, como ya le di una silueta particular a cada una de estas copas de árbol, cuando yo voy a planear qué pasa con una sombra, esa sombra también va a tener las particularidades de la silueta exterior. ¿Listo? Y ya se empieza a sugerir que todo esto está hecho de un material particular, sin tener que dibujar una sola textura de materiales. Aquí proyectamos sombra, aquí también, y aquí también. Y ahora la sombra interna también tiene que seguir o recordar esos patrones de quiebres que sugieren la presencia de una corteza de árbol. Cuando tengamos eso, ya vamos a poder empezar a iluminar sin demasiado problema. Y no nos olvidemos, por favor, de la luz de rebote. En un objeto semicilíndrico, la ausencia de la luz de rebote pesa mucho, se ve muy evidente como una ausencia. Y ahora, sin ninguna consideración de si esto se gasta o no, que además esto rinde harto, Pentel siempre me lleva bien. Pentel rinde resto. O sea, yo, sin mentirles, el cartucho que tenía antes de que lo pusiera,
Yo lo estaba usando como desde mediados de 2020. No es que un cartucho dure años, sino yo recuerdo que deliberadamente no lo había cambiado porque me seguía sirviendo para hacer bocetos. Yo sacaba como una línea gris desde el brush pen negro, hasta que ya literalmente no salía nada y ahí sí lo cambié. Eso sí, pues es el tipo de cosa que se puede hacer mejor cuando hay más de un brush pen, y a veces solo hay uno. Y las recargas tampoco son muy caras, creo que por caras las consiguen a 12.000. Para lo que rinde, es un muy buen precio. Entonces por acá vamos a extender un poco la sombra, y de nuevo, con lo que más hay que tener cuidado es que el relleno de esa silueta se sienta uniforme. Si tuviéramos más tiempo, yo podría hacer ese relleno de esa silueta con un bolígrafo, y igual yo tendría que respetar esa silueta. ¿Listo? El marcador permite trabajar con mucha más eficiencia. El problema a veces es que esa manchita, digamos, esto en la práctica es casi como hacer un dibujo de aguada, porque ustedes pueden ver lo líquida que está la tinta. Entonces ahí el problema a veces es que uno no sabe controlar eso, se sale de los contornos, daña los dibujos, pero o sea, esta herramienta tiene mucho que aportarnos si la practicamos con asiduidad, pues. Generalmente cuando uno recién empieza a hacer el brush pen, los primeros dibujos no suelen quedar tan bacanos, eso sí. Entonces aquí tenemos este primer nivel de sombra. Y ahora vamos a ir por la sombra más grande. Voy a cuidar aquí una reserva que me sirva de luz de rebote. Entonces de una vez voy a empezar a iluminar alrededor de eso. Y vamos a seguir. Y recuerden, si tenemos un objeto muy grande que le proyecta sombra a objetos más pequeños, integrémoslos a ese bloque de sombra. ¿Listo? Solo aquí sí le podría dejar una reserva a esto. Vamos acá. Llegamos aquí y acá. Entonces, cuidando esa silueta. Y lo mismo por acá. Y ahí todavía el dibujo no estaría terminado, pero la generalidad del dibujo ya estaría planteada. Déjenme que aquí ya me está quedando esto bien chueco, o sorpresa. ¿La rama de la parte derecha no tendría sombra también? ¿Disculpa? O sea, en la reserva que estás dando de luz aquí, ¿no también sería sombra por este círculo? Es posible. Sí, hay que ver si aunque considera que este objeto no es completamente lateral. O sea, que sale para adelante. sí, pero sí tienes razón en que aquí una parte tiene que alcanzar a quedar cubierta en sombra, porque la masa principal del tronco sí alcanzaría a cubrirla. Por aquí también vamos a extender sombra, y luego Pues sería lo mismo, ¿no? aquí alcanzaría a pasar con esto. Y así uno empieza con una mancha medio caótica, poco a poco la vamos como esculpiendo hasta que tenga una silueta particular. Y de nuevo aquí habría objetos que estarían casi en su totalidad cubiertos de sombra por el árbol. Y sobre todo si están trabajando con bolígrafo o con marcador, vamos a hacer un mini demo aquí al lado. Si ustedes están trabajando con bolígrafo, también es posible que uno haga un relleno uniforme, que en la práctica no es una textura. O sea, si es una textura, yo estoy aplicando partículas, pero se está leyendo como un tono de gris. Y después, sobre ese tono uniforme, se puede hacer otra cosa. ¿Listo? O sea, para que tengan eso en cuenta, que creo que una de las características menos exploradas del bolígrafo es su capacidad de crear tonos planos de grises. ¿Listo? Otra vez. Entonces uno puede crear un tono plano de uno o más grises. No tiene que salir con una sola pasada. Y después, con otra herramienta, de pronto, para que no sea tan tosco, entonces aquí con el bolígrafo de gel, entonces yo trabajo mi contorno con mi, por decirlo así, línea final, y luego le doy sugerencias de textura, no con texturas, sino con partículas, como lo hemos venido hablando toda la sesión. O sea, que estas manchas que están aquí, yo las hubiera podido haber sacado con bolígrafo también, y es una posibilidad, ¿no? Porque sobre todo no puede ser, la sugerencia no sería válida solo decir como, entonces consíganse el brush pen gris, eso no, es versátil, pero no puede ser un condicionante para que la entrega salga bien. Entonces aquí voy a empezar a explorar con el bolígrafo de gel dos cosas: partículas de textura, patrones y nuevas sombras.
Entonces, por ejemplo, aquí en la copa yo podría decir, hay una textura en la superficie, literalmente como si fuera el estampado de ese árbol. Yo puedo empezar a explorarlo aquí de una vez. Me adelanto a una pregunta que puedan hacer, ¿eso no tendría sombra? Estoy hablando literalmente de lo que está en la superficie. Es como, por ejemplo, el estampado de mi ropa. Es algo completamente plano, es como solamente la superficie y nada más. ¿Por qué razón hacer esto? Que no es que sea obligatorio, para darle más riqueza al diseño. Su existencia, estoy hablando de patrones superficiales, nunca puede ser obligatoria, pero es algo que uno se puede animar a hacer. Se pueden dar cuenta de las formas que yo estoy aplicando ahí, que son en la práctica, son óvalos que están quedando acostados sobre superficies. Eso puede ayudar, al menos en menor medida, a reforzar la idea de tridimensionalidad que tiene este objeto. ¿Listo? Pues primero ahí. De nuevo, como estoy buscando ese carácter orgánico, algunas de estas partículas son más grandes, otras más pequeñas, a veces son más numerosas y a veces están más individualizadas. Que no se lea como un patrón como de textil, por ejemplo. Y luego vamos a empezar a buscar tonalidades adicionales para que el ejercicio se sienta más complejo y un poco más completo. Entonces, seguimos acá. Con el dibujo que sea grande, que probablemente no va a ser tan grande, o sea, un solo objeto no va a ser de este tamaño, que literalmente es el doble de sus bitácoras, pero sí puede ser representativo de algo que también pasa cuando hay superficies grandes. Tengan mucho cuidado, porfa, esto de pronto, para que quede en la grabación. Si tienen una superficie grande, tengan mucho cuidado de que no les ocurra que empiezan como a hacer esto. Es un tachado, eso no lo deben hacer. Cuando tengan una superficie grande, segmentan. Sobre todo si están buscando tonos de gris, nada más tonos de gris, no la textura particular de algo. Pensar como segmentos o bandas puede ayudar mucho, ¿listo? Pero es otra tendencia que uno ve, como que no es dejadez, sino a veces es que se ven superficies tan grandes que como que el chip cambia otra vez, es como, ¿cómo controlo todo esto? ¿No? Entonces tengo que mandar líneas de extremo a extremo y muy rara vez van a quedar bien. Y si quedan bien, rara vez van a servir para iluminar. Entonces partimos en pedacitos. Por eso uno insiste, mapa de iluminación. Y ahora entonces, después de que ya tengo los patrones patrones orgánicos de este árbol, yo podría elegir que donde están esas partículas haya nuevas tonalidades. De pronto se llama un poco más oscura, creo que este es el gris más oscuro que tengo a mi disposición. O que sean más oscuras en la parte de sombra y más claras en la parte de luz, para que sean más vistosas, como que si no, ¿para qué hacerlas? Y luego ya con el bolígrafo de gel o rapidógrafo o bolígrafo a secas podemos buscar tonos faltantes, porque también se ve un poco extraño que haya solamente un tono uniforme de gris para todo. ¿Sí? Se puede sentir como que la iluminación podría ser mejor. Entonces atentos acá, que es donde ya como que empieza a perfilarse un dibujo final, pues. Entonces tengo ya ese patrón, ya tiene sus detallitos, y ahora con el bolígrafo de gel yo puedo decir, quiero que la parte de sombra proyectada de copa sobre el árbol, como ya tenemos este tono uniforme, quiero que ahí, sin que se llegue a convertir en una sombra de oclusión, se alcance a leer como que es más oscuro que el resto. Acuérdense también que algo que puede servirles mucho es que ustedes iluminen en la dirección opuesta a la forma. Entonces, si por ejemplo quiero aquí una gradación, yo la puedo hacer con líneas verticales, pero va a ser mucho más fácil de controlar como líneas horizontales, o que tiendan a leerse como horizontales. Esa es la principal razón por la que uno recomienda que se ilumine a través y no a lo largo. No es que no se pueda hacer, sino es el nivel de dificultad que toma ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí en la base de las ramas también valdría la pena, como pequeñas gradaciones, sin preocuparme en la menor medida por la textura que yo estoy dibujando ahí, porque nunca va a ser textura de materiales, todo es abstracto. Voy a buscar profundizar más la sombra. Y aquí también puedo hacer con el bolígrafo, aunque en últimas, aprovechando que tengo más marcadores, puedo darle una nueva
una nueva capa de sombra gris plana. Y hasta una adicional. Yo creo que no se va a alcanzar a ver tan oscuro. Por ejemplo, por acá, vuelvo a buscar siluetas. Ya vamos a terminar. Es que tengo reunión. No, todavía. Entonces, fíjate que aquí estoy aumentando como mi catálogo de tonos de gris. Y lo que yo voy a empezar a perseguir con la línea más delgada, que sea nítida, no una línea, por ejemplo, de portaminas, pues no para este ejemplo. Voy a empezar a perseguir detalles que ya pertenezcan a acabados. Por ejemplo, si esas plantas que están en la base del árbol tienen algún patrón, aquí también los voy a perseguir. Pero en esencia, eso es lo que habría que hacer para construir algo gradualmente que vaya ganando más complejidad. Fíjense, y atrás volvemos a lo mismo que se iba al principio de la clase. Si las subestructuras no están, o están mal, o están hechas de afán, con frecuencia la precisión de los dibujos se va a empezar a perder. Esa es como la gran conclusión de la sesión de hoy. ¿Listo? Gracias, profe. Chao. Cuídate, nos vemos el miércoles. Ya voy a iluminar esto durante otros 3 minutos. Si hay preguntas, es momento de hacerlas. No me olvido de su duda, todo bien, ya hablamos de eso también. Pero si alguien más tiene otra inquietud, pues aproveche y de una vez comuníquela, por favor. Yo tengo una inquietud, pero no es, o sea, es como aparte. Ok. Listo. Entonces, déjenme completar aquí y ya. Dígame. ¿Cómo dar ese... que algo se deteriora? Que es como se deterioró sobre como mucho tiempo. ¿Pero usted vio esto? Pues es que eso es como más violento, pero eso no es deteriorado. Se mejora con el tiempo. Eso se explotó. Eso, Ok. en vez de que sea algo así como... Pero depende también del tipo de material que sea. No, pero sí, o sea, la idea nunca es hacerse el loco con las preguntas que ustedes hagan, entonces listo. Vamos a considerar esto terminado, aunque todavía se le pueden dar varias pasadas de trabajo, pero la idea no es extender, porque además haciendo un dibujo que ya se vuelva como una ilustración o un boceto cercano a una ilustración, uno puede estar horas haciendo eso. Entonces, volvamos aquí otra vez y que esto haga parte del mismo video. Si yo tengo un objeto, y su pregunta es pertinente, y su crítica también es pertinente, si yo tengo un objeto, pero lo que quiero comunicar no es su destrucción violenta, sino su deterioro, la mecánica es esencialmente la misma, pero la diferencia entre este ejemplo y esto nuevo es que la silueta tiene cambios que son más mesurados. La erosión, el abandono, la intemperie, o sea, la acción de los elementos, ¿qué le hace a las cosas? Empieza como a desgastar de manera general. Una casa que se deje abandonada no se daña solo una parte, como que toda la naturaleza, la lluvia, el viento, como que empieza a carcomer la casa. Las ventanas se rompen, la puerta de se cae, todo lo demás. Entonces fíjense lo que va a pasar aquí. Primero, así como pasó con el primer ejercicio, cuando surgió por sugerencia y pregunta de Dana, yo tengo que establecer qué es normal aquí. Solo para efecto de esta demostración, lo que va a ser normal acá es un prisma que tiene algunos cortes como extrusiones muy ligeras. ¿Listo? Como para que no sea solamente una cajita y ya. Aquí tengo esto. Vamos a inventarnos por acá otra extrusión. Y de una vez iluminámoslo. Aquí está su clave baja. Aquí está su clave media. Clave baja y clave media se están pareciendo mucho. Entonces vamos a tomar la misma herramienta y vamos a agregar una capa lo más uniforme que se pueda para aumentar la profundidad de la sombra. Y la clave alta no la dejemos completamente blanca tampoco. Listo, ahí tengo un objeto. Ya. Ese objeto podría tener también sugerencias de una textura, de un patrón, que no es lo mismo que hacer una cobertura con una textura como lo que hice yo aquí antes. Cuando hablamos de partículas de textura, de eso es de lo que estamos hablando. ¿Me sigue hasta ahí? Yes. Ahora,
deterioremos este objeto. Empecemos por quiebres en la silueta. Entonces, por ejemplo, si estamos sugiriendo que es una especie de roca, yo podría sugerir que esa roca se ha desportillado muchísimo. Todos los cambios que usted quiera sugerir, Iván, y eso va para todos, tienen que empezar en la silueta, o sea, en el croquis del objeto es donde se va a ver el primer nivel de lectura, siempre. Lo primero que uno va a captar es la silueta de algo. Si la silueta es incierta, si se tiene tangentes, la lectura también se va a hacer incierta. Entonces, no sirve solamente al interior hacer algo, sino desde la misma silueta sugerir, y no solo sugerir, comunicar con contundencia que algo le ha pasado a ese objeto. ¿Me sigue hasta ahí? Yes. Excelente. Entonces fíjese que el desportillamiento no lo voy a poner solamente en la parte superior, pongo desportillamientos laterales y como lo he venido diciendo, cuando hablamos del carácter orgánico de las cosas, ese carácter orgánico va a quedar mejor explicado cuando no se siente como una repetición uniforme, sino aquí puede haber 2 quiebres, al otro lado solo hay 1, en un lado puede haber 4 quiebres, al otro lado solo hay 2 o solo hay 3 o hay muchos más. Que no se sienta como que a intervalos regulares se le hicieron cortes, porque eso se ve industrial, no se ve orgánico. En el caso de este objeto también valdría la pena empezar a jugar ya con grietas y fisuras, pero en últimas eso también pertenece al campo de la sugerencia. Y ahora cuando vamos a iluminar, hay que tener en cuenta una cosa, no solamente la separación entre claves tonales, sino cada vez que usted le hace fisuras o grietas a un objeto, es posible que esas grietas o fisuras tengan también o necesiten tener su propia iluminación. ¿Listo? Ahora, después de que hago esto, aplicamos una capa de clave media que probablemente voy a tener que reforzar la clave baja, por lo que estos dos tonos se parecen mucho. Vamos a aplicar el tono de clave alta, también por aquí. Y ahora, con el bolígrafo, no con el bolígrafo de gel, voy a aplicar una capa uniforme de tinta para que el gris se haga más oscuro. Y con el brush, o puede ser con un rapidógrafo más grueso, no solamente... espérenme, aquí me está faltando otra cosa, me están faltando las partículas de superficie que sugieren que esto es una piedra. Entonces, ahí está el objeto, pero además de eso, puede ser con el brush, voy a agregar como rasguños. Y de nuevo, tengo que ser muy selectivo sobre dónde los pongo. ¿Listo? Y ahí puede surgir un objeto que se lea como que está deteriorado. ¿Listo? Pero entonces recordemos, todo hay que estructurarlo bien. Y parte de esa estructuración también es qué le pasa a la silueta. Si usted quiere que, por ejemplo, una casa se vea envejecida y la silueta, sobre todo el techo, se ve igual, no lo está envejeciendo, así crea que lo está haciendo. Rompa tejas, haga algo que le dé irregularidades a su silueta. Y Cosas así como musgo y eso.